Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín a las 11:27 de la noche comenzamos la transmisión número 172 de Demoliendo mitos de la política en vivo. Muchas gracias por acompañarnos, por ustedes y para ustedes realizamos nuestro trabajo. Recuerden ayudarnos, por favor, con el pulgar arriba, con el like, ya que a partir de ese apoyo podemos generar una mayor difusión de nuestras transmisiones, de nuestra perspectiva crítica y por ende podemos rechazar la permanente censura en esta plataforma. En esta transmisión vamos a establecer el foco en una de las escasísimas voces críticas con respecto a la guerra en Ucrania, aquí en Alemania. Quizás debería presentarlo como una de las escasísimas voces críticas aquí en Europa. En concreto, vamos a establecer el foco en el célebre pianista y director de orquesta Justus Franz, quien hace muy poquito realizó la celebración de su cumpleaños número 80, nada más y nada menos que en San Petersburgo, en Rusia, como parte de su llamado a la paz, al fin de la guerra y al restablecimiento de las buenas relaciones entre Europa y Rusia, o más concretamente entre Alemania y Rusia. Y en esa ocasión, apenas 1 o 2 meses atrás, realizó una entrevista sin desperdicio porque presentó su experiencia con respecto a la guerra en Ucrania, con respecto a la política guerrerista de Alemania, con respecto a la recepción de la música alemana en Rusia, la reacción de los rusos frente al envío de armas alemanas a Ucrania, como así también con respecto a la cancelación total, la condena al ostracismo sufrida por este señor desde que comenzó muy, muy tempranamente a rechazar la locura de la guerra en Ucrania. Antes de comenzar con esta entrevista y con el análisis de sus palabras, vamos a presentar cómo durante la última semana el mapa de la guerra lo vamos a presentar hoy rápidamente. Mañana sí quiero realizar un análisis en detalle de los muy, muy, muy importantes cambios sufridos en los últimos días en los diferentes frentes de batalla en la guerra en Ucrania. Hoy simplemente quiero presentar las modificaciones de las últimas 24 horas y las quiero presentar lo más rápido posible porque el programa de hoy debe aparecer inspirado en un mensaje de paz, el mensaje precisamente de Justus Franz, y por eso no quiero machacar mucho con la situación de guerra precisamente, pero lamentablemente, una vez más en la historia, el poder militar está determinando el curso de la historia y como nosotros realizamos análisis críticos de la geopolítica y de la geoeconomía, debemos necesariamente establecer el foco en esto, porque esto y estos cambios en concreto de los últimos días están determinando el destino civilizatorio de la humanidad. Así que comencemos por una noticia hasta cierto punto esperanzadora, porque de alguna manera genera una limitación, establece un tope, ¿sí?, a los inconscientemente guerreristas dirigentes de la Unión Europea, ya que el día de ayer, recordarán que ayer, de hecho, lo presentamos en la transmisión
el día de ayer, en la reunión informal entre los ministros de Exteriores de Europa, en la cual, por cierto, participó el ministro de Exteriores de Ucrania, a pesar de que no participa, de que Ucrania no representa un país de la Unión Europea. Él participó una vez más, y tanto él como el alto comisionado para las Relaciones Exteriores de la Unión Europea, el inefable Josep Borrell, ambos realizaron un llamado a abandonar las restricciones para el uso de las armas occidentales contra Rusia, y afortunadamente, en la reunión posterior, ese pedido, al menos de manera formal, fue rechazado, con lo cual, como hasta ahora, los países van a determinar las restricciones impuestas a sus armas cedidas a Ucrania de manera unilateral e independiente. Las armas alemanas presentarán las restricciones impuestas por Alemania, las estadounidenses por Estados Unidos, y así respectivamente, en lugar de, como querían Kuleva y Borrell, que todas las armas cedidas por la OTAN, e incluso todas las armas cedidas por Occidente, careciesen de restricciones. Así que por ahí, al menos una más buena noticia, entre comillas. Seguramente la oposición de Hungría y Eslovaquia determinaron el rechazo de esto, posiblemente también el temor de algunos países, con toda la lógica, hayan cercenado esta iniciativa completamente descabellada. Además, esto fue establecido a pesar de, aquí no lo vamos a presentar hoy, lo vamos a presentar mañana, este rechazo a la liberación de las armas para su uso sin restricciones contra Rusia, era acompañado también por Ursula von der Leyen, quien el día de hoy realizó, en el marco de la Unión Europea, como presidenta de la Comisión Europea, realizó un discurso verdaderamente descabellado, verdaderamente fuera, desbocado, completamente fuera de control, completamente enardecido, esa es la palabra, un discurso enardecido en contra de las negociaciones por la paz. Esa es la situación actual en Europa. La presidenta de la Comisión Europea realiza un discurso enardecido en contra de la paz, vociferando como hace, 70 años vociferaba otro líder alemán a quien no queremos recordar. Bien, esa una de las promotoras, de esta iniciativa del fin de las restricciones, y eso fue rechazado, así que por lo menos podemos comenzar con una buena noticia a favor de la paz en ese sentido. En cuanto al frente, muy rápidamente, las novedades el día de hoy, por sobre todas las cosas, aparecen en el sur, en el frente sur, donde Rusia realizó la conquista de esta zona de aquí, como así también de prácticamente todos los territorios aledaños a la carretera, conectando Vuhledar con Konstantinivka. Por cierto, Konstantinivka desde el día de ayer ya parece completamente tomada. Muchos otros pueblos también. Según algunos mapeadores, Rusia ya habría realizado avances hacia Bodiane, y esto presenta relevancia porque básicamente aquí estamos presenciando cada vez más claramente una operación de pinzas hacia la, hasta el momento, infranqueable fortaleza de Vuhledar. Aquí Vuhledar, quizás con el mapa un poquito más cerca podamos presenciar las características de esta ciudad. En muchas oportunidades ya caracterizamos eh, las principales características, los principales factores a partir de los cuales los ucranianos pudieron rechazar 2 o 3
intentos de los rusos de conquistar este centro logístico y de comando en el Frente Sur. No pudieron, precisamente por lo infranqueable de esta fortaleza, una fortaleza formada por edificios, constituida mayormente por edificios altos de la época soviética, estos famosos edificios de placas de cemento armado, muy, muy, muy resistentes. Y por eso, a pesar de varios avances y a pesar de todo el flanco sur tomado, no pudieron los rusos conquistarla y por eso no realizaron más avances en el flanco sur hasta que hace algún tiempo Rusia determinó un cambio en la estrategia y acompañando la estrategia general de avances cotidianos, algunos la llaman la táctica de la longaniza o la táctica del salame, de ataques muy pequeños pero permanentes, como por rodajas, como si realizáramos el corte de un salame o de una longaniza en rodajas muy finas. Bueno, Rusia comenzó un cambio en su estrategia hace algún tiempo en este sentido y con respecto a Vuhledar, esa estrategia o esa táctica, mejor dicho, presenta la forma de avances escalonados por los costados para generar el asedio de la ciudad, de manera que la muy difícil tarea de una penetración directa ya parezca innecesaria, ya desaparezca como objetivo, y en los últimos días estamos presenciando avances muy fuertes en este sentido. Una vez más, estrategia de pinzas, incluso la toma de Konstantinivka un poco más al norte también aparece en ese contexto de avances en profundidad para después por la retaguardia poder sí realizar una avanzada sobre Vuhledar. Esa es la novedad más importante en el sur. Una vez más, nos vamos a presentar hoy en detalle estas cuestiones militares lo menos posible. Aquí en el lugar más importante del frente, en el frente este, básicamente en Pokrovsk, una vez más nuevos avances rusos en esta zona, ya penetrada la primera línea de defensas por aquí. Los avances hoy ya registrados más allá de la localidad de Krasny Yar y según muchos mapeadores, incluso pro-ucranianos, la ciudad de Mykolaiv también tomada, prácticamente toda Orodivka, así que muy, pero muy importantes estos avances con la misma táctica que a lo largo de toda la guerra, básicamente una ofensiva por los flancos y de manera directa hacia Pokrovsk. También novedades en cuanto a los avances en Pokrovsk, pero más al sur, incluso complementados por los avances aquí en Krasnohorivka. Según un analista militar bastante conocido por muchos de ustedes, conocido como Julian Röpke, aquí en Alemania bastante famoso porque él básicamente presenta la guerra en el periódico Bild, en el matutino Bild, el matutino de mayor tirada, como así también en el canal de YouTube de ese periódico con muchísimas visualizaciones, ¿sí? El señor de la guerra aquí en Alemania, por lo menos en los análisis sobre la guerra, tremendamente pro-ucraniano, tremendamente pro-estadounidense, tremendamente atlantista, pero por momentos con algún destello de honestidad intelectual y por esa razón hoy mismo presentó un análisis en el cual con muchísima preocupación remachaba precisamente el objetivo de Rusia de generar no solamente la rotura de Pokrovsk, ¿sí? No solamente generar avances hacia Pokrovsk, algo definitivo, sino que además con ese avance hacia Pokrovsk, mientras a la vez realizan avances en el sur hacia Kurihivka, está generando un caldero muy, pero muy grande, un embolsamiento muy, pero muy grande para la toma de
una buena porción de territorio hacia el sur entre esta saliente aquí y esta otra saliente aquí. Todo, en realidad, perdón, un poquito más adelante. Esta saliente aquí, ahora sí, y esta saliente aquí, con avances hoy en esta zona. Bueno, todo esto básicamente a disposición con la ayuda además aquí de un espejo de agua. Si esta saliente generase la interrupción de la logística hacia el sur de los ucranianos, ¿sí? Solamente con realizar un avance hasta aquí, inmediatamente generaría una pared por este lado, por este otro lado está saliente y toda esta zona, una vez logrado ese objetivo, básicamente a disposición de Rusia, ¿sí? Último elemento de análisis, una vez más, hoy el foco debe aparecer en la paz y no en la guerra, pero esto está efectivamente determinando básicamente la historia de la civilización en este momento. Bueno, en esta zona prácticamente ningún avance, incluso lo contrario, reportes de retrocesos o de combates feroces, ¿sí? Esta la zona tomada por Ucrania, reportes de retrocesos o de combates feroces, tanto aquí en Spalnove, en dirección a Borki. Recuerden que en su mejor momento, la contraofensiva ucraniana aquí en Kursk, en el frente norte, había incluso realizado avances sobre Giri, esta ciudad de aquí, ¿sí? Desde entonces lo debieron retroceder ante la presión rusa. Rusia conquistó o reconquistó, mejor dicho, reconquistó Giri por aquí, después Krasnoyarsk, Krupets y ahora los combates en esta zona, así que la tendencia bastante clara por aquí. Lo mismo en esta zona donde Rusia quiere generar una cuña dentro de la avanzada o la saliente más importante lograda por Ucrania en el este de Kursk con la toma de Susha. Esta es la ciudad más grande tomada, una ciudad de 3.600 habitantes más o menos. Bueno, ¿cuál la estrategia rusa? Bueno, primero el límite por este lado y después generar una cuña por abajo, si no recuerdo mal, por aquí, en algún lugar, exactamente, por aquí, un fuera de aquí, esto. Bueno, ahora sí, mil disculpas por el inconveniente. Una vez más presentamos lo de Kursk. Por aquí adelante un curso de agua, este de aquí, ¿sí? E incluso aquí otro. ¿Cuál es el objetivo de Rusia? Una cuña hasta el curso de agua, de manera de generar una barrera entera por esta zona. Aquí el frenazo, aquí el control de los avances y mientras tanto bomba, bomba y más bomba, bombas, misiles, drones, ataques permanentes una vez logrado esto por aquí, ¿sí? Esto por aquí, la destrucción frontal de toda esta zona es el objetivo. Y atención, aquí arriba básicamente lo mismo, avances rusos, o por lo menos esto en gris, o por lo menos esto blanqueado aquí. Esto no determina necesariamente la captura de esto por Rusia, pero sí la existencia de fuertes combates en esta zona. Esto hasta hace poquito aparecía como parte de la zona controlada por Ucrania, hoy no, hoy en disputa. Aquí de alguna manera la pinza superior de esto, ¿no? Por aquí así, por aquí hacia abajo, generar este angostamiento aquí y mientras machacar esta saliente por derecha, por el oeste con todo el arsenal ruso. Esa es la estrategia bien clara. Del otro lado, algo parecido. Hoy tampoco avances registrados. En el peor de los casos,
en esta zona, los combates ahora por aquí, pero en el peor de los casos, muy difícilmente Ucrania pueda conquistar la parte oeste de Koronevo, casi imposible. Sí, quizás puedan realizar avances por aquí hasta este curso de agua, hasta este riacho, el cual determina el fin de los avances, como aquí en esta región, ¿sí? Así que, en definitiva, Kursk ya probadamente como un tremendo fracaso. En Pokrovsk más y más avances, 2 o 3 semanas quizás para la captura de Pokrovsk, quizás un poco más, quizás un poco menos, y una vez tomado Pokrovsk, lo ya explicado en varias oportunidades, no solamente por nosotros, sino también por Fernando Moragón, por Juan Antonio Aguilar, por Jesús López Almejo, quienes nos acompañaron en las últimas semanas. A partir de ahí, la toma del resto de el Oblast de Donetsk y después el avance hacia el río Dnieper, prácticamente sin defensas a la vista en esta zona, terreno llano, terreno despoblado, terreno no defendido, no protegido como el resto de la zona aledaña al frente. Así que a partir de ahí, una situación de total desventaja de Ucrania, prácticamente la derrota de Ucrania. Esa es la situación en términos generales. No quiero presentar mucho más esto, sinceramente, porque hoy quiero que establezcamos el foco en Justus Franz y su mensaje de paz, muy crítico, muy, pero muy crítico, y como consecuencia de eso, víctima de la cancelación, como tantos otros, como nosotros mismos. Así que ya mismo podemos comenzar con la presentación de el señor Justus Franz a través de una entrevista cedida hace poco tiempo con motivo de su cumpleaños celebrado en San Petersburgo, solo como referencia respecto a la figura de Justus Franz. Él básicamente representa uno de los pianistas y directores de orquestas más célebres de Alemania, de Europa y del mundo. Alguna vez, recuerdo alguna vez su condecoración con la Cruz de Comendador aquí en Alemania, ¿sí? Hasta su, eh, hasta su posicionamiento crítico con respecto a la guerra en Ucrania. Formalmente el Estado alemán lo presentaba como a un prohombre con, una vez más, una de las más grandes conmemoraciones, está la Cruz de Comendador del gobierno federal de Alemania. A su vez, también si no recuerdo mal, desde finales de los años 80 participa activamente como embajador o comenzó a participar activamente como embajador de el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ya desde entonces su compromiso con las causas de los desposeídos, de los de abajo, de los menos privilegiados. ¿Qué más? En 1995 estableció la Orquesta de las Naciones, una orquesta destinada a la promoción de la música clásica en el mundo a través de un mensaje de paz y de hermanamiento de los pueblos. Aquí en Alemania muchos lo recuerdan también por sus épocas en la televisión pública como conductor de un programa muy entretenido, por cierto. A él lo caracteriza esto, la presentación de la música clásica de una manera muy entretenida, muy accesible, muy amena, y no esa música clásica propia de las élites esnovistas y elitistas, no, él todo lo contrario. De hecho, él desciende de una familia relativamente pobre. Bueno, muchos lo recordaban entonces como conductor de un programa llamado Atención, Música Clásica, ¿no? En broma, como Achtung, así como una cosa, como atención, atención, como una cosa seria, pero en realidad
No, en la televisión pública presentaba ese programa sobre música clásica con un montón de premios ganados en su momento. Además, también lo recuerdo como promotor muy fuerte de la música clásica entre los chiquilines, entre los chiquitos, entre los niños, con muchos CDs, ¿no? Muchas colecciones de música clásica para los chiquilines. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, es un señor con muchísimas cosas verdaderamente increíbles a lo largo de su carrera, tanto musical como, eh, como política, aunque más que política, su carrera como persona comprometida con los derechos de los desposeídos, ¿sí? Así que tanto su carrera musical como su carrera civil verdaderamente envidiables hasta el momento de la llegada de la guerra, cuando él, fiel a su discurso, realizó un llamado a la paz, rechazó la expansión de la OTAN hacia el este, y a partir de ahí comenzó su cancelación. Por eso vamos a presentar ahora esto traducido durante todo el día de hoy, subtitulado durante todo el día de hoy, la entrevista naturalmente en Alemania, cumpleaños número 80, un señor mayor ya, pero todavía súper lúcido, cumpleaños número 80 y donde lo quiso en San Petersburgo como forma de hermandad o hermanamiento entre los pueblos europeos, entre Alemania y Rusia en el medio de la guerra, y allí un periodista alemán realizó esta entrevista con él. Si aparecen errores en la sincronización, bueno, yo voy a ayudar con un poquito de esto. Comencemos entonces con la entrevista. Das ist Franz, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Sie feiern in St. Petersburg. Warum? Naja, ich setze mich jetzt sehr ein für die deutsch-russischen Beziehungen, gerade jetzt. Ich setze mich dafür ein, dass wir die Katastrophe vermeiden eines neuen Krieges. Ich setze mich dafür ein, dass die russische Kultur die Rolle spielt, auch im Westen, die sie verdient. Sie ist nämlich eine der wichtigsten Kulturen. Und die Symphonik des 20. Jahrhunderts bestimmt durch Prokofjew, Strawinsky und Schostakowitsch. Und insofern, also wer irgendwie noch seine 7 Sinne beisammen hat, der wird verstehen, dass die russische Kultur eine der wichtigsten ist, die wir auf der Welt haben. Bueno, esto nada más, esto de quiero la hermandad entre Alemania y Rusia y quiero el merecimiento, quiero el reconocimiento merecido de la cultura rusa en el mundo y en Alemania como una de las culturas más importantes del mundo, y más aún en la música clásica. Ahí referenció a Stravinsky y a otros grandes de la música clásica del siglo XX, todos rusos. Bueno, esto solo ya determinó el odio de las élites comunicacionales, el odio de las clases dominantes en general, pero por sobre todas las cosas en los medios de comunicación y más aún en ámbitos ligados a la alta cultura. Bueno, esto generó un revuelo enorme, muy claras sus palabras. Voy a retroceder un poquitito, esto de acá bien clarito. Quiero que evitemos la catástrofe de una nueva guerra, pero después esto de la cultura rusa, atención a esto nada más, que desempeñe el papel que merece en Occidente la cultura rusa. Es una de las culturas más importantes del mundo, ¿no? Bueno, y ahí recuerda a estos compositores y directores de orquesta muy, pero muy influyentes en la música clásica del siglo XX. Kann die Musik in Zeiten eines neuen Kriegs in Europa die Menschen verbinden? Wissen Sie, jede ausgestreckte Hand, die wir sehen und die wir erleben, kann
etwas helfen. Und wenn wir viele haben, dann wird noch mehr geholfen. Und das ist das Wichtigste. Wir können im Moment, ich habe das ja auch erlebt, ich habe hier Russen erlebt, die wollten mir, dem Deutschen, nicht die Hand geben. Obwohl das sehr selten passiert. Verdientermaßen müsste es öfter passieren. Und dann haben sie gesagt, ja, ihr habt 30 Millionen umgebracht mit Tigern und jetzt kommt ihr mit Leoparden. Und was soll ich dazu sagen? Ich konnte nur sagen, dass unsere Kultur, unsere Musik, dass die Menschen zusammenbringt und so wie die Russen deutsche Kultur lieben, meine Valery Gergiev. Bueno, aquí quizás para mí el fragmento de la entrevista más rutilante de todos. Esto de, frente a la pregunta de, bueno, ¿en qué medida la música puede ayudar a la paz? Y él recuerda esta anécdota. Esto lo viví aquí, viví la experiencia de rusos que a un alemán como yo Ich habe hier Russen erlebt, die wollten mir, dem Deutschen, nicht. No le querían dar la mano. Aunque a decir verdad esto sucede muy raramente porque debería pasar mucho más a menudo, lo merecemos, esto dicho por él como alemán, Justus, un verdadero maestro, un fenómeno. Die Hand geben. Y Obwohl das atención sehr selten passiert. Verdientermaßen müsste es öfter passieren. Y me dijeron, y aquí lo dicho por algunos rusos quienes no querían su mano, aunque bueno, él un alemán distinto de los alemanes al mando de Alemania, pero bueno, él reconociendo todo esto, y me dijeron, mataron a 30 millones con los Tiger, los famosos tanques, los Panzer, los tanques alemanes Tiger, y ahora vienen con los Leopard, esos los tanques actuales, ¿no? Igual la gran mayoría destruidos por las Fuerzas Armadas rusas, pero lógico, esto genera resentimiento en mucha gente, ¿no? Tiger, und jetzt kommt ihr mit Leoparden. ¿Y qué puedo decir al respecto? Tienen razón. Solo puedo decir que nuestra cultura, nuestra música Ich konnte nur genera sagen, dass unidad, unsere efectivamente. Kultur, unsere Musik, dass die Menschen zusammenbringt und so wie die Russen deutsche Kultur lieben. Meine Valery Gergiev hat hier ein Repertoire von, ich glaube, sämtlichen Wagner-Opern. Eine hat er nicht, Rienzi hat er noch nicht, aber sonst hat er alle. Bueno, ahí una referencia a otro director ruso muy amigo, colaborador de él, quien presenta obras de Mozart y prácticamente todas las óperas de Wagner, excepto esa Rienzi, pero bueno. Und Mozart, así como los rusos aman, quieren a la cultura alemana, nosotros alemanes debemos querer a la cultura rusa. Es el mensaje de él y es el mensaje también existente antes de la guerra, antes de esta locura de la prohibición de música por ejemplo, su composición por Tchaikovsky, compositor, por ejemplo, del Lago de los Cisnes, ¿no? Bueno, en muchos lugares de Europa y de Alemania, en el marco de la rusofobia, prohibida la música rusa. Qué grado de delirio, qué grado de barbarismo, ¿no? Un poquito más. Opern und wir machen jetzt Fidelio. Und wenn ich die 9. aufführe und zum Schluss lesen die Menschen, alle Menschen werden Brüder, dann klatschen die 1 Minute lang oder nicht 1 Minute, 10 Minuten. Und das ist unglaublich. Auch wissen Sie, diese Rezeption von Kultur als Wahrheit und als Glaube, die fehlt uns auch ein bisschen durch das geldverseuchten westlichen Staaten, durch den Kapitalismus, den wir erleben. Brillante, brillante. Además, machaca contra el capitalismo en los países ricos. Nos falta la recepción de la cultura como verdad y como fe en los estados occidentales tan contaminados por el dinero y el capitalismo que vivimos. La cultura y la música en este caso como verdad y como fe. Qué gran frase. Bueno, acá su palo para los estados ricos y bueno, la negación de la cultura como fe y como verdad. Muy, pero muy interesante. Westlichen Staaten durch den Kapitalismus, den wir erleben. Ist es gerade der Westen, der hier eine Phase der Dekadenz erlebt?
Also hier nicht. Die Russen erleben möglicherweise bei uns eine Phase der Dekadenz. Und das sehe ich so, ja. Und das erlebe ich ja auch so. Also wir haben im Moment eine schlechte Phase in Deutschland. Wir haben ein schlechtes. Perdón por las pausas, voy realizando pausas porque a veces los subtítulos, yo realicé la traducción toda esta tarde, yo realicé el subtitulado, pero lamentablemente Google a veces no genera la sincronización exacta o presenta subtítulos demasiado largos y por eso no aparecen quizás legibles para todo el mundo tan rápido. Frente a la pregunta, por eso cada tanto realizo pausa y recapitulo más o menos las cosas dichas, nada más que por eso. Frente a la pregunta por la eventual decadencia de Occidente, responde, sin dudas, esa decadencia no la presenciamos en Rusia, ¿sí? Rusia en pleno auge, pero sí los rusos presencian la decadencia nuestra de Occidente, el alemán, allá, y yo también la siento así. Y ahora va a comenzar una crítica a Alemania y una crítica a la situación actual de la educación en Alemania furibunda. En estos momentos estamos pasando por una mala fase en Alemania. Also wir haben im Moment eine schlechte Phase in Deutschland. Wir haben ein schwieriges Bildungssystem. Die Kinder lernen nichts mehr abgesehen mal von sämtlichen Schupfen von Hitler, lernen sie nichts mehr über Geschichte. Und wenn es etwas wie Geschichte gibt, wie zum Beispiel das Bismarckzimmer im Auswärtigen Amt, dann wird das auch noch abgeschafft. Also die müssen sich das... Bueno, acá una explicación porque esto una referencia a algo sucedido acá en Alemania. Bueno, el sistema educativo en este momento en Alemania, pésimo, los niños ya no aprenden nada más allá de las tonterías más niñas sobre Hitler, esta obsesión con los detalles sobre la persona de Hitler y el rechazo al estudio de los procesos históricos, los cuales determinaron la llegada de Hitler al poder y los cuales en gran medida todavía aparecen, como por ejemplo esta idea del supremacismo occidental, el del supremacismo alemán, tan imbuida en la política belicista de Occidente con respecto a Rusia y a China, ¿sí? De eso nada, pero la referencia acá más interesante es si algo existe de historia, como el Salón Bismarck del Ministerio de Asuntos Exteriores, entonces será reprimido. ¿Esto por qué? Porque uno de los salones más importantes del Ministerio de Relaciones Exteriores en Alemania presentaba el nombre de Otto von Bismarck, canciller alemán durante muchos años, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, figura fundamental para la historia alemana, para la historia europea, para la historia occidental, para la historia universal también, pero hoy día completamente cancelada debido a que Otto von Bismarck en ese entonces capitaneaba a un país imperial, al Imperio Alemán, ¿sí? No al Tercer Reich, sino al Segundo Reich, al Imperio Alemán, junto a muchos otros imperios en ese entonces, como el británico, como el español, como el portugués, como el francés, etcétera, etcétera, etcétera. Y, naturalmente, ese imperio en ese entonces presentaba colonias y cometía barbaridades como todos los imperios en ese momento. Entonces, por eso la figura de Bismarck hoy aparece completamente cancelada, pero esa interpretación carece por completo de contexto, de sentido histórico, porque si bien esos imperios presentaban colonias y todos ellos cometían barbaridades en sus colonias africanas, bueno, en América Latina ya no, porque en ese entonces ya habían desaparecido las colonias tanto en la América anglosajona como en la América hispánica. Pero más allá de eso, en ese contexto, Bismarck realizaba un gobierno o capitaneaba a Alemania de una manera en ese entonces considerable como, si no por lo menos en un sentido positivo del desarrollo. No lo quiero llamar progresista porque en este momento la palabra
progresista y el progresismo parecen completamente desvirtuados, pero en ese entonces, cuando las potencias imperantes, básicamente Reino Unido, querían inmediatamente comenzar una guerra contra Alemania, Bismarck muy astutamente estableció una política de desarrollo de Alemania sin generar tensiones, sin generar enfrentamientos directos, ni con el Imperio Británico, ni con Francia. Y gracias a eso, por la conducción de Bismarck del Imperio Alemán, no comenzó una guerra total en Europa, como sí comenzó cuando él abandonó la Cancillería alemana. Recuerden, la Cancillería en Alemania representa algo así como la presidencia. En ese momento aparecía el rey, un idiota, el rey más bien, y lo llaman el príncipe elector, ¿sí? El príncipe, así lo llaman al rey, o lo llamaban en ese entonces en Prusia. El rey por un lado, el monarca, después el canciller, el presidente electo por el rey, pero él realizaba las decisiones de gobierno, realizaba el gobierno, y gracias a su hábil gestión de la nación alemana en ese entonces, no comenzó una guerra de todos contra todos, como sí comenzó inmediatamente después de su remoción de la Cancillería, cuando comenzaron las tensiones entre Alemania, el imperio en expansión, contra los imperios en decadencia, a propósito de la trampa de Tucídides, una vez más, Inglaterra, Francia y posteriormente, bueno, con una pequeña participación de Estados Unidos sobre el final. Así que, en cierta medida, lo podemos caracterizar como a Bismarck, como a un realista y por ende como un pacifista desde el realismo, no por un pacifismo hippie o un pacifismo bohemio o un pacifismo ingenuo, sino un pacifismo desde el realismo político, un pacifismo desde la fuerza, desde nosotros queremos nuestro desarrollo como imperio alemán, pero sin generar una guerra. Así que en ese sentido la figura de Bismarck no debería aparecer cancelada, no debería aparecer completamente desvirtuada desde una perspectiva de 100 años después. Y por otro lado, respecto a Bismarck, y perdón por haber realizado una pausa en esto para realizar una reivindicación de la figura de Bismarck injustamente demonizada en la historiografía alemana, y esto a propósito de la educación en Alemania, Bismarck también estableció por primera vez en la historia de la humanidad los seguros sociales y la seguridad social. La seguridad social comenzó en el mundo con Bismarck, ¿sí? Lo que para nosotros hoy representa algo indispensable, como la seguridad social, desde un hospital público hasta una escuela pública, el seguro por desempleo, el seguro por accidentes de trabajo, las vacaciones pagas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso comenzó con Bismarck a finales del siglo XIX, no porque él un socialista, sino todo lo contrario. De hecho, Marx refunfuñaba contra Bismarck, lo defenestraba, ¿sí? Lo defenestraba, pero consciente de la inteligencia de Bismarck. Marx lo rechazaba porque él como socialista quería una revolución y Bismarck, un conservador, quería exactamente lo contrario. Pero entonces Bismarck, inteligente, estableció la seguridad social como una forma para generar bienestar entre los trabajadores y que entonces las ideas, el ideario socialista, no apareciese en terreno fértil y para que comenzara una revolución. Así inteligente y así de meritoria la tarea de Bismarck en ese sentido, ¿sí? Una vez más, no porque Bismarck socialista, sino todo lo contrario, pero así estableció la primera red o la seguridad, los primeros seguros sociales, el primer sistema de seguridad social en el mundo, después copiado por el resto de las potencias europeas y después, natural, por Estados Unidos también y por el resto del mundo posteriormente. Por eso,
La visión de Bismarck hoy día como racista, como imperialista, sí, pero igual que todo el resto. Entonces, en ese contexto debemos realizar un análisis de su mérito o de mérito histórico. Porque si no comenzamos con la estupidez de recordar a distintos líderes a lo largo de distintos momentos en la historia, y recuerdo casos como Washington en Estados Unidos, o bueno, distintos líderes próceres de los países con cosas fantásticas hechas, pero sí en ese momento racistas, imperialistas, seguramente también misóginos en ese entonces, con una concepción de la mujer muy distinta, afortunadamente superado todo eso, pero en otro contexto. Entonces, las evaluaciones en esos contextos. Y bueno, perdón, y ahora retrocedo, sí, a la anécdota referida por, por Justus Franz. Como esta sala presentaba el nombre de Otto von Bismarck, que determinó el gobierno alemán hace poquito el renombramiento de esa sala. Por cierto, además Otto von Bismarck básicamente capitaneó la reunificación alemana en gran medida, ¿sí? Por lo menos ese lo político, sin dudas. Así que no lo pueden rechazar los alemanes porque determinó la constitución del Estado alemán moderno, básicamente. ¿Sí? Bueno, renombrado eso y cualquier cosa de este tipo inmediatamente aparece suprimida en la historia alemana. Es el punto. Ahora va a realizar otro punto también bastante interesante. Bismarck-Zimmer im Auswärtigen Amt, da wird das auch noch abgeschafft. Also Sie müssen sich das überlegen. Mein Urgroßonkel war der Feldmarschall Moltke. Und die Moltke-Straße in Hamburg wird jetzt auch in irgendeine, nur einen anderen Namen einer südafrikanischen Terroristin umbenannt. Ich bin sehr befreundet mit der Familie Mandela. Ich habe den Enkelsohn angerufen und gesagt, wer ist denn diese Person? Sagt er, Hände weg, um Gottes Willen. Das ist eine ganz furchtbare Person, die macht sich wichtig, aber die spielt überhaupt keine Rolle. Aber das ist es. Ich meine, wir haben kein Geschichtsbewusstsein mehr. Und ich glaube auch, Frau Baerbock weiß gar nicht, wer Moltke war. Un palito ahí para la ignorante, la burra de Baerbock. Bueno, aquí otro ejemplo, ¿no? Él casualmente, bueno, desciende de un tataratío o tatarabuelo, el Landmariscal Moltke, ¿sí? Helmut von Moltke. Podemos presentar así simplemente la página, este señor de aquí. Bueno, un Generalfeldmarschall, ese, ¿no? Mariscal general de campo. Un general, uno de los máximos generales del ejército prusiano en su momento, y gracias a este señor carezco de referencias sobre su vida, pero seguramente él también en ese contexto, un tipo conservador, imperialista, racista, ¿sí? Misógino seguramente también. Bueno, como la gente de ese entonces, ¿sí? En su mayoría, por lo menos como los líderes políticos y militares, pero este tipo, básicamente, mariscal, básicamente determinó el fin de las guerras por la unificación de Alemania. Recuerden que Alemania como Italia en realidad aparecían como una multiplicidad, como un mosaico de pequeños estados, algunos incluso ciudades-estado. Todos rechazaban la unidad a pesar de las características históricas, idiomáticas y culturales compartidas. Debido a distintas razones aparecían separados, algo parecido en Italia. En Italia esto como producto de la política del Vaticano, tan fuerte que cercenaba la posibilidad de la unidad de la nación italiana y el establecimiento de un Estado italiano. Aparecían un montón de estados en Italia. Bueno, en Alemania muchos más, si no recuerdo mal, más de 300 pequeños estados, ¿sí? Separados por ahí. En su momento los más grandes, Prusia y Baviera, incluso una parte en el sur también del Imperio Austrohúngaro, pero así muchos de ellos, hasta que Prusia, el estado más fuerte de una confederación de muchísimos estados, pero sin unidad, hasta que Prusia comienza a establecer
su poderío sobre el resto y así establecen un Estado alemán, como en todos lados, a fuerza de cañones, a fuerza de poder militar, a base de poderío militar. La gran disputa en realidad aparecía entre Prusia en el norte y Baviera en el sur, unido al Imperio Austrohúngaro, tomando una parte de Alemania también. Bueno, en esas guerras, por el poderío, por el predominio de la Confederación Alemana, ¿sí? Una confederación derivada del imperio, del Sacro Imperio Germano, del Sacro Imperio Romano Germánico, pero sin ninguna unidad real más allá de los papeles. Sí, bueno, Prusia finalmente puede realizar la conquista de todo el territorio alemán. En realidad no la conquista, sino la derrota de los otros principados, de los otros estados en disputa, establecer su hegemonía, y así establece el Estado alemán moderno, más o menos en 1870. Recién ahí establecen el Estado alemán moderno. En ese sentido, Alemania presenta como Estado una historia más joven incluso que los países latinoamericanos. Nosotros establecimos nuestros estados, por lo general, después de las guerras de independencia, aunque muchos de nuestros países comenzaron guerras intestinas, guerras civiles. Por ejemplo, en el caso de Argentina, recién en 1880 pudo el Estado Nacional establecer el monopolio de la violencia física sobre todo el territorio una vez vencida la provincia de Buenos Aires, algo parecido. Pero bueno, un país con una historia muy, muy antigua como Alemania, en realidad como Estado presenta una historia moderna. ¿Por qué? Por esta división entre muchos pequeños principados, estados, ciudades, independientes, etcétera. Y este general, Helmut von Moltke, básicamente capitaneó a las Fuerzas Armadas prusianas, al ejército prusiano, para la derrota de sus adversarios y para el establecimiento del Estado alemán moderno. Y a pesar de eso, hoy día en Alemania lo recuerdan como, o lo rememoran, por lo menos en la historiografía oficial, como a un tirano, al padre del Estado alemán, ¿sí? Bueno, por eso recuerda aquí, muy irónicamente, recuerda aquí esto, Justus Franz, él desciende de este mariscal, y hasta hace poquito este señor presentaba una calle en su honor en Hamburgo, Moltkestraße, la calle de Moltke, y ahora determinaron, en nombre de este neoliberalismo progresista, su renombramiento, su cambio de nombre por un señor sudafricano, pero aparentemente a un señor sudafricano ni siquiera verdaderamente venerable, porque por lo menos los Mandela lo rechazan fuertemente, así que, bueno, aparentemente habría participado en actos terroristas. Bueno, los propios Mandela lo rechazan, pero el nombre establecido a la calle Moltke, porque no quieren la referencia a un general prusiano, ¿no? Bueno, aquí el comentario. Bueno, ya no tenemos sentido de la historia en Alemania y seguramente la señora Baerbock ni siquiera aparece al tanto de la figura de Moltke, ni de mucho menos. No, pero ni siquiera enterada de la figura de Moltke, ni de Bismarck, ni de nada. Annalena Baerbock, si ella más burra que un ornitorrinco, ¿sí? Muy, pero muy bruta. Un poquito más. Baerbock weiß gar nicht, wer Moltke war. In Deutschland sind sie im Grunde verfemt. Das Schleswig-Holstein Musikfestival, das sie im Grunde mit erfunden haben. Nicht mit erfunden, ich habe es erfunden. Aber wir wollen das mit mal weglassen. Denn das ist tatsächlich so gewesen. Ich habe Freunde gefunden, die mich sehr unterstützt haben. Aber die Idee zum Festival und zu diesem friedensschaffenden Festival, die war nur von mir. Das muss ich meine, man muss ja die Wahrheit sagen. Ja, und was halten Sie davon, dass Sie da nicht mal eingeladen werden? Ach, wissen Sie. Bueno, esto porque él es el fundador de un festival de música clásica muy importante en Schleswig-Holstein, una de las provincias alemanas, un festival de música por la paz.
Era el fundador, lo llamó el cofundador, por eso él refonfoñó un poquito, ¿no? Como cofundador, yo el único fundador, pero él, el fundador, ya no puede participar en ese festival de música clásica por la paz por su cancelación total, su condena al ostracismo por su postura a favor de la paz. Acá lo llaman prorruso, lo caracterizan como un agente de Putin, entonces ni siquiera puede participar en su propio festival fundado por la paz. Es el grado de locura colectiva aquí en Alemania al respecto. Das habe ich jetzt in so gesteigertem Maße so oft erlebt, das will ich gar nicht mehr erwähnen. Aber es wird eine Zeit kommen, da werden mir vielleicht Menschen danken, dass ich diese Einstellung hatte und dass ich sie gegen den Mainstream verteidigt habe. Und das ist das Wichtigste. Wir müssen Zivilcourage und Stärke bewahren und das vermisse ich ein bisschen bei anderen Menschen. Sie haben mal Ay, 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 cuánta verdad. Bueno, sí, muy probablemente aquí en Alemania en algún tiempo recordarán esta fase de la historia como una fase oscura, recordarán con vergüenza el colaboracionismo de la gran mayoría de las figuras políticas, económicas, sociales, culturales, y posiblemente recuerden con otros ojos, recuerden de manera bien distinta a las pocas personas críticas del guerrerismo y de esta política demencial en este momento en curso aquí, y posiblemente las rememoren como héroes de la paz, ¿no? Pero bueno, en este momento la situación para cualquiera de nosotros en contra de la guerra muy difícil, y lamentablemente, como aquí recuerda con mucha lucidez Justus Franz, extraño un poco eso en el resto de la gente. Lamentablemente el coraje civil, el compromiso para rechazar el discurso dominante en favor de la resolución de esta guerra de camino a una guerra aún mayor. Bueno, hoy lamentablemente carecemos de eso con una población, una sociedad lamentablemente muy pasiva, no solo en Alemania, sino en toda Europa, en Estados Unidos. Lo mismo, la mayor cantidad de figuras políticas, económicas, sociales, culturales, o acompañan esta locura o carecen del valor para rechazar esto, y eso realmente, ¿no? Uno a veces echando en falta eso, ¿no? Extrañando uno un poco eso. Acompaño por completo las palabras de Justus aquí. Mit als einer der ersten den Aufruf den Friedensaufruf von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. unterzeichnet. Wie wichtig war Ihnen das? Ja, das war mir unglaublich wichtig. Ich habe nicht nur den Friedensaufruf unterzeichnet, sondern ich habe auch beide, ich weiß nicht, ob sie es brauchten, aber ich habe sie ermutigt, diese Demonstration zu machen. Gerade jetzt mache ich das wieder. Ich habe Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht. Bueno, aquí algo un poquito sobre política alemana. La primera manifestación en contra de la guerra aquí en Alemania, por lo menos en alemán, fuera del ámbito de Deutsche Welle en español, porque en aquel entonces realmente sí, cuando presentábamos esta postura en Deutsche Welle en español, por desconocimiento de las autoridades alemanas del canal, bueno, de alguna manera parecíamos como los primeros en rechazar la guerra, pero bueno, poco después de eso, dos figuras, una Sarah Wagenknecht, en ese entonces una diputada del partido Die Linke, la izquierda, y una histórica feminista llamada Alice Schwarzer, feminista no de las actuales, sino de las viejas feministas, una señora mayor del feminismo de la segunda generación, de hecho muy crítica respecto a muchas de las cuestiones actuales sobre la agenda queer, LGBT y demás, una feminista de los años 70. Bueno, ellos en su momento, ellas en su momento realizaron un llamado, a través de una carta, realizaron un llamado a la paz firmado por
una buena cantidad de personas, no más de 200 o 300 figuras políticas, económicas, culturales, aquí. Y naturalmente, todas esas personas aparecen completamente canceladas, aparecen condenadas al ostracismo, fueron defenestradas, literalmente defenestradas por los grandes medios de comunicación, fueron rechazadas, fueron presentadas de manera difamatoria. Y él, si no recuerdo mal, él aparecía como el primer firmante, ¿no? Primero Sarah Wagenknecht y en segundo lugar, Alice Schwarzer, la segunda, las dos redactoras de estas, las dos promotoras de esto, y él en tercer lugar como el primer firmante. Por eso lo recuerda. Hoy día recuerden que Sarah Wagenknecht estableció su propio partido, abandonó el partido de la izquierda convencional y estableció un partido de izquierda popular, con los de abajo, en contra de la guerra. Por cierto, sobre Sarah Wagenknecht ya presentamos aquí muchas veces cosas de ella. Para mí, su partido político recientemente formado, llamado Alianza Sarah Wagenknecht, representa una de las pocas esperanzas de una salida de esta situación de guerra por la tangente de la paz, de una salida pacifista de esto por la izquierda. Todas las otras salidas, lamentablemente, aparecen por el lado de la extrema derecha. Ayer, de hecho, realizó un discurso muy interesante en una de los Bundesländer, una de las provincias de los estados alemanes, de cara a las elecciones este domingo, con un ataque contra ella, afortunadamente un ataque no grave, con una bomba de pintura nada más, después de un discurso fenomenal. Ya lo vamos a presentar quizás mañana o pasado. Y por cierto, al respecto, este es su libro de ahí, Los Engreídos, mi programa en favor del civismo y de la cohesión social. Lo presento porque hace ya bastante tiempo la gente de Lola Books, básicamente una editorial española, pero con llegada también aquí a Alemania. Ellos muy gentilmente despacharon una copia de este libro para mí, con de alguna manera el libro del lanzamiento, con su programa político. En realidad no presenta un programa político, pero sí presenta sus ideas principales. El libro escrito para el lanzamiento de su partido político, algo muy interesante. No quiero fanfarronear, pero básicamente debe aparecer suscrita a este canal porque presenta una línea muy, pero muy parecida a la sostenida por este canal. Esta Sarah Wagenknecht, a pesar de su aspecto muy juvenil, ella ya una señora de unos 60 pirulos, de 60 años. Pero bueno. Justus, una vez más, acompañó esta carta y desde entonces, este llamado por la paz de Sarah Wagenknecht y desde entonces su cancelación. ¿Sí? Geschrieben, ihr müsst etwas wieder machen. Es darf nicht zu selten sein. Die Menschen vergessen das. Und Oskar Lafontaine hat mir zurückgeschrieben, er ist ja ein wunderbarer Mensch. Das habe ich früher nicht so gesehen, aber ich sehe das jetzt so, dass jede Veranstaltung des BSW ist auch Esto de BSD respondió que cada evento de la Alianza Sarah Wagenknecht, es el nombre del partido, eine Veranstaltung für den Frieden und würden auf mich zukommen, wenn es wieder etwas Größeres gäbe. Ihre Hoffnung für die Zukunft? Dass wir stark genug sind und dass wir genügend Menschen finden, die Zivilcourage haben und die Idee des Friedens weiter verbreiten und der Idee des Friedens leben. Herzlichen Dank, Justus Franz. Bueno, verdaderamente un ejemplo, lo de Justus Franz, mucho coraje para presentar esto, incluso desde San Petersburgo. Y a propósito, ahí él recordaba su apoyo a la Alianza Sarah, o su apoyo a aquella carta, o aquel llamado a la paz de Sarah Wagenknecht y Alex Schwarzer. Bueno, desde entonces él acompaña a la Alianza Sarah Wagenknecht. Si quieren, podemos, para el final de esta
transmisión presentar un mensaje también de Justus Franz hace poquito al respecto. Muchas gracias, Lisa Onofre, por tu aporte. Lo podemos presentar hoy. Aparecemos muy enfocados en cuestiones de política europea y alemana, pero bueno, esto en gran medida determina la masa crítica aquí y a partir de eso las esperanzas del final de esta guerra, ¿sí? Porque en última instancia los líderes en este momento comprometidos con esta locura en Occidente solo rectificarán a partir de la presión pública. Por eso nosotros comenzamos ya hace bastante tiempo con esta serie de transmisiones dedicadas, dedicada a las voces críticas. Ya presentamos varias de Alemania, algunas de Estados Unidos también, algunas de Reino Unido, Holloway de Reino Unido, de aquí de Alemania, Sevin Dagdelen, bueno, algunos también militares de Estados Unidos, el embajador Chas Freeman, Jeffrey Sachs, bueno, varios presentamos hoy la cosa aquí en Alemania. Interesante también para todo el mundo, aún sin mucho conocimiento de política interna. Podemos presentar entonces para el final esto, un poquito sobre... ahora sí. Esto de aquí. Aquí los subtítulos de YouTube un poquito mejor, si no, realizamos la corrección. Ich bin in der letzten Zeit oft in Russland, erlebe russische Kultur, erlebe russische Menschen, erlebe auch manchmal eine gewisse Verhaltenheit gegenüber Deutschen, die so weit geht, dass mir manche auch gar nicht mehr die Hand geben wollen. Ich habe das immer irgendwie abtragen können. Auch dieses Argument der Russen, dass sie sagen, ihr seid vor 50 Jahren oder wie lange ist es her, vor 80 Jahren, seid ihr mit Tigern gekommen und habt fast 30 Millionen umgebracht und jetzt wollt ihr wieder mit Leoparden kommen. Esto no de estuviste y ahora con los Tigers y ahora quieres la vuelta con los leopardos, sino estuvieron los alemanes y quieren la vuelta con los leopardos, con los tanques actuales. Das ist eine vollkommen absurde Situation. Russland ist eine der größten Kulturnationen in der Literatur, in der Musik, auch in manchem, wenn wir an Kandinsky und andere denken, in der Malerei. Und Russland gehört zu Europa. Und ich war sehr befreundet mit Michail Gorbatschow und der hat davor gewarnt, vor der Entwicklung, in der wir uns jetzt befinden. Und jetzt gibt es Politiker in Deutschland, die es gut finden, dass die Ukraine mit deutschen Waffen tief nach Russland hineinschießen kann. Ich kann davor nur warnen. Henry Kissinger war hier in meiner Wohnung und hat vor der Osterweiterung der NATO gewarnt. Und er war tief deprimiert. Damals habe ich ihm gar nicht richtig geglaubt, denn das ist 30 Jahre her. Ich habe gedacht, der Mann ist ein bisschen alt geworden oder irgendwie. Nein, er ist weitsichtig gewesen und hat genau vor dieser Entwicklung gewarnt. Das BSW, Sarah Wagenknecht, Oskar Lafontaine. BSW, una vez más, el partido de Sarah Wagenknecht, Alianza Sarah Wagenknecht, en alemán Bündnis Sarah Wagenknecht. Wissen genau um die tragische Entwicklung, in der wir uns jetzt befinden. Ich möchte alle Friedensfreunde unterstützen und die beiden natürlich ganz besonders. Ohne Frieden ist alles nichts. Ich hoffe, dass die Menschen erkennen, wie wichtig es ist, BSW zu wählen. Bueno, ahí es sus palabras de apoyo a la Alianza Sarah Wagenknecht. Palabras, por cierto, compartidas. Si por ahí algún ciudadano alemán o algún votante en Alemania, yo personalmente acompañaría a Sarah Wagenknecht en la política alemana, sin lugar a dudas. Demoledores y demoledoras. Una vez más, recuerden por favor acompañarnos con el pulgar arriba, recuerden acompañarnos con
la suscripción completamente gratuita si así lo quieren, como así también con la campanita de notificaciones para aparecer al tanto de todas nuestras transmisiones. El día de mañana, por cierto, vamos a realizar una nueva charla con Pascal Lotatz, ese querido, estimado profesor suizo de Relaciones Internacionales radicado en Japón, comprometido fuertemente con la paz y con la neutralidad. Y por la noche, después vamos a realizar la traducción, el doblado al español con inteligencia artificial, y por la noche seguramente presentaremos nuestra transmisión en vivo como siempre. No desaprovechen las últimas emisiones, las últimas transmisiones del canal, las charlas con Jesús López Almejo, con Juan Antonio Aguilar, con Fernando Moragón, este domingo nuevamente otra, como todos los domingos. Rusia es parte de Europa y de la humanidad. Gran mensaje, sí, un mensaje verdaderamente muy fuerte, muy cierto, muy fuerte y muy valiente, porque esto hoy increíblemente en Alemania parece como un tabú, la afirmación de esta obviedad, lo de Rusia como parte de Europa y de la humanidad. Bueno, eso. Recuerden también mañana, sábado, sí, en directo a las 9 por nuestro canal hermano de MP Geopolítica, la transmisión en vivo de Juan Antonio Aguilar, no la desaprovechen. Así que transmisiones y geopolítica crítica para todo el mundo toda la semana. Ayúdenos, por favor, si aparecen contentos con nuestro trabajo, con el pulgar arriba, eso nos ayuda mucho contra la censura. Demoledores y demoledoras, un beso enorme hasta el día de mañana.